Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, hemos cantado de todo corazón alabanzas a tu nombre. Creemos, Señor, que hemos rendido nuestra mejor adoración. Y es por eso que nos disponemos en esta hora, Señor, para recibir tu palabra. Que hoy, Señor, tú nos hables profundamente y que te miremos a ti, Señor, como resultado de tal manera, Señor, que nuestra vida cristiana realmente, Señor, refleje lo que tu palabra dice. Oh, Señor, hemos pecado y mucho delante de ti. Mas hoy confiamos, Señor, que por tu palabra tú nos santificarás. Santifica a los santos y salva a los perdidos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, instruyó a Tito detalladamente para que éste a su vez pudiera exhortar a los cristianos en Creta. Lo que significaba que los cretenses, al haber oído a Tito, necesitaban ser diligentes delante de Dios. Pero saben, mis amados, ellos no podrían lograrlo en sus propias fuerzas. Para ello los cretenses necesitaban recordar y más que nada depender de la gracia de Dios. Necesitaban recordarla y necesitaban depender de ella. Y especialmente debido a que esta gracia se había manifestado claramente en sus vidas. Primeramente, como vimos, esa gracia había sido proveído a ellos para darles salvación. Ellos habían sido salvados de la ira de Dios, del infierno, pero ante todo habían sido salvados por su pecado. Pero más que nada, los cretenses debían de también saber que la gracia de Dios, aparte de la salvación, haría todavía algo más especial en ellos. La gracia de Dios, la bendita gracia de Dios, aparte de brindarles salvación eterna, la gracia de Dios les capacitaría para rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Por lo que ninguno de los receptores de la carta a Tito, los cretenses, nadie, ni uno solo, tendría excusa alguna para no vivir en santidad. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco tenemos excusa. Por lo que esta exhortación es también para nosotros. Hoy debemos buscar vivir así también, en rectitud, en piedad, en santidad. Y en algo que debemos de estar conscientes es en lo siguiente: que esta vida de piedad es una que se debe de vivir en el tiempo presente. No debemos de esperar algún momento determinado. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo dice aquí. El texto dice que los cretenses debían de vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mis amados, la vida de piedad se vive aquí en el ahora. Así que Pablo continuará con esa misma línea de pensamiento, exhortará a los creyentes en Creta a vivir de acuerdo a la gracia recibida por parte
de Dios. Ahora, observen rápidamente el versículo 13, y aquí es donde comenzamos con la exposición de nuestro pasaje. Tito capítulo 2, versículo 13. Pablo dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Nueva Versión Internacional dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra versión más literal de este mismo versículo también dice: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que la vida piadosa del creyente se vive de una manera continua mientras llega ese día de gloria, cuando podamos finalmente encontrarnos con el Señor en toda su gloria. Observen esta última parte del texto, donde dice en toda su gloria, y como sugiere MacArthur, aquí literalmente el texto dice la aparición de la gloria. O sea que todo creyente verdadero espera ansiosamente ese día y ese momento, ya que Cristo será revelado en todo su esplendor, en toda su gloria. Y es por eso que Pablo dice en nuestro texto, la esperanza bienaventurada. Esa es nuestra esperanza. Y aguardamos con grande expectación ese momento, ¿o no? Amén. Hemos recibido la gracia de Dios, hemos sido capacitados. No solamente hemos sido salvados, hemos sido capacitados para esa esperanza. Hay algo muy grande delante de nosotros en un futuro no muy lejano, amados. Y es por eso que debemos de vivir así. Pablo lo dijo de esta manera a los romanos en el capítulo 8 de su carta. A ellos les dijo en el versículo 19, Romanos capítulo 8, versículo 19, yo se lo leo, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí incluso Pablo resalta cómo, aparte de anhelar el regreso de Cristo en toda su gloria, el creyente también aguarda con gran expectación su propia manifestación como hijo de Dios. Lo que significa que como creyentes debemos de vivir reconociendo que mientras esperamos y que mientras vivimos en este siglo, nuestra verdadera ciudadanía se encuentra en el cielo, y como tal debemos de vivir así. Y debido a esa verdad es que vivimos entonces buscando y anhelando las cosas de arriba. ¿Con cuántos, entre comillas, creyentes nos hemos encontrado que simplemente viven como el resto del mundo? Me atrevo a decir que en muchas iglesias la gran mayoría viven así. No están buscando al Señor ni a su reino. No están pensando en las cosas eternas. Están enfocados más en lo que aquí está. Y no debería de ser así. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Este es un mandato. No es tan solamente una pequeña exhortación. Este es un mandato de parte de Dios. ¿Creen ustedes que nosotros podemos vivir así? Con esa actitud y con esa expectativa. Posiblemente sea difícil, ¿sí? Y especialmente cuando todo, absolutamente todo parece estar en contra nuestra. Personas, enemigos, incluso la propia familia, a veces lamentablemente dentro de la iglesia, todo se vuelve tan agobiador y a veces nos preguntamos si vale la pena continuar. Nos preguntamos si deberíamos de seguir perseverando. Cuando vemos que no hay fruto en nuestras obras, a pesar de que hacemos el mejor esfuerzo en nuestro evangelismo, cuando vemos el conflicto con las personas en las que antes confiábamos o teníamos en alta estima,
todo se torna difícil y abrumador y nos preguntamos si en verdad el cristianismo vale la pena. Bueno, lo único que debemos de recordar, mis amados, es que el Señor regresará en todo su esplendor, en toda su gloria, y como dice nuestro texto, en una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso, mis amados hermanos, tan solamente eso debe de recobrar nuestro ánimo. Todo podrá estar boca abajo. Todos podrán aborrecernos y no querernos. Mas recordar la manifestación gloriosa de Cristo, sin duda alguna, nos mantendrá más que animados. Aparte, también creo que existe otro motivo principal del cual nosotros necesitamos estar conscientes siempre y que nos ayudará a recobrar nuestro ánimo. Existe un motivo principal y que al mismo tiempo creo que es uno que muchos creyentes ignoran. De nuevo, el primero que ya mencioné y que nos ayuda a recobrar ánimo es el hecho de que primeramente le veremos finalmente a nuestro Señor cara a cara, le conoceremos tal como Él es. Pero aparte tenemos que recordar esto. Todos nosotros, daremos cuentas en aquel día. Rendiremos cuentas a nuestro Creador, no por nuestros pecados, pues Cristo ya pagó por ellos, pero ciertamente sí daremos cuenta de nuestra mayordomía. Estamos hablando de la doctrina bíblica de la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Obviamente aquí no es el tema principal de nuestra enseñanza, pero creo que todo está aquí implícito. Esta doctrina básicamente define la relación del hombre con Dios y básicamente identifica a Dios como el dueño de todas las cosas y particularmente de las que Él nos provee. Por lo tanto, el hombre es identificado como el administrador o el mayordomo de esas cosas. Dios hace al hombre su colaborador en la administración de todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, el apóstol Pablo lo explica claramente y sencillamente en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, cuando dijo, porque nosotros, hablando de creyentes, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanzas de Dios, edificio de Dios. En esencia, la mayordomía define nuestro propósito en este mundo según se nos ha asignado por Dios mismo. Pregunta, y una pregunta seria que deberías de por lo menos meditar en esta mañana. ¿En qué asuntos te ha asignado Dios? ¿Y cómo es que los estás administrando? Recuerda, Él es el dueño de todo. Todo lo que tú has recibido se te ha confiado. ¿Cómo lo has estado administrando? La respuesta a esta pregunta debería de ser de una manera diligente. Mi respuesta debería de ser, estoy siendo diligente. Hacerlo de tal manera y recordar que un día estaremos delante de su gloriosa presencia nos motiva a continuar andando en el camino de nuestra santidad. Esa es la esperanza que todos nosotros como creyentes aguardamos. Versículo 13, Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten que a esta esperanza Pablo le llama una esperanza bienaventurada. ¿Por qué creen ustedes que Pablo le llama así? Bueno, porque esta es una esperanza que resulta, y esa es una promesa, es una esperanza que resulta en felicidad.
en una gran bendición, en una gran dicha, a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. De nuevo, las personas se pueden volver más violentas, señalándonos y acusándonos falsamente, y a veces, como creyentes, atravesaremos por días oscuros. Las pruebas serán tan duras que no solamente nos harán llorar, sino que hasta físicamente lo resentiremos. Nuestra alma estará tan turbada y, como decía el salmista, estaremos temblando de miedo. A veces habrá momentos de terror. Pero mis amados, como creyentes, aguardaremos fielmente esa esperanza bienaventurada. Noten el texto, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza está anclada no en una falsa promesa o en una persona que jamás existió. No, nuestra esperanza está centrada en una persona que, como ya hemos visto, es gloriosa. Noten que aquí Pablo dice Dios. Uno de tantos pasajes donde la Escritura es explícita en cuanto a la naturaleza divina de Cristo. Él es Dios. Verdaderamente Dios, completamente Dios. Y aquí obviamente podríamos tomar la oportunidad para enfocarnos en este tema, pero no lo haremos. Tal vez más adelante en algún estudio bíblico o en algún pasaje que nos encontremos en las exposiciones bíblicas o expositivas de los domingos, donde se haga el énfasis. Pero observen aquí en nuestro texto lo que Dios en la persona de Cristo hizo por nosotros. Versículo 14. Quien se dio, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aquí Pablo está hablando nada más y nada menos que de la obra redentora de Cristo. Cristo, de una manera voluntaria, tomó nuestro lugar. Tomó el lugar del pecador, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, como dice en Gálatas capítulo 1, versículo 4, para librarnos del presente siglo malo. Y yo diría perverso. O sea que la muerte del Señor correspondió al plan determinado por Dios, de acuerdo a Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 23, que dice, hablando de Cristo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero saben, mis amados, al mismo tiempo su muerte también constituyó un acto criminal irresponsable por parte de los que lo ejecutaron. Pero así como dice nuestro texto, la muerte de Cristo fue sobre todo un sacrificio voluntario de su propia vida por parte del Señor. Recordemos lo que dice la Escritura. Aunque los judíos fueron culpables y aunque ellos están pagando por ese grave pecado en el infierno, recordemos lo que el Señor dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 11. Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. O sea que Él dio su propia vida, se entregó voluntariamente. Y otra vez en el versículo 18 de ese mismo capítulo de Juan capítulo 10, dice, nadie me la quita, esto es su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él se dio a sí mismo por nosotros, dice la Escritura. Y aunque esta frase podría tener el sentido de
a causa de nosotros o a favor de nosotros o a favor nuestro o aún para darnos ejemplo. Muchos comentaristas señalan que el uso habitual de esta frase en los escritos de Pablo suele hacer énfasis en el carácter sustitutivo de la muerte del Señor Jesucristo. En otras palabras, y tal vez todo lo que he mencionado suena muy teológico, en pocas palabras significa que Cristo murió en nuestro lugar. Es todo. Él fue nuestro sustituto. Llevó sobre sí mismo las penalidades de nuestra culpa que nosotros tendríamos que haber pagado. En la cruz Él sufrió y murió por ti y por mí. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, la muerte del Señor, de acuerdo a Pablo aquí, tiene dos propósitos. Dos propósitos, por lo menos en lo que dice nuestro texto. Podríamos ampliar y mencionar muchas otras cosas, pero de algo, o una de las razones por las que Cristo no murió, es para que en esta vida nosotros seamos felices, o para que lo tengamos absolutamente todo. No. La Escritura es clara, y aquí nuestro texto nos dice, o nos provee, dos propósitos. Número uno, Cristo murió para redimirnos de toda iniquidad, y número dos, Cristo murió para purificarnos. Número uno, Cristo murió para redimirnos de toda iniquidad, y número dos, para purificarnos. Veamos el primer propósito. Cristo murió para redimirnos. La palabra redimir, del griego apolitrosis, básicamente significa poner en libertad mediante el pago del rescate. Literalmente significa liberar de la cárcel o de la esclavitud por medio del pago de un rescate. De hecho, redimir significa exactamente lo mismo que rescatar. Y es la misma palabra que Pablo utiliza, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, que dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. También Pablo la usó en la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que esto es liberación mediante el pago de un precio. Veamos una ilustración. A su servidor, a mi familia y a mí nos encanta esta bella ciudad de Ensenada, por muchas razones y por muchos motivos. Pero tanto mi esposa como su servidor nacimos en la ciudad de Tijuana. Pero honestamente, hablando de la ciudad de Tijuana, aunque es especial en nuestros corazones, no existe mucho por lo cual podríamos estar orgullosos de ella. Lamentablemente en esa ciudad fronteriza, el índice de crimen es demasiado alto. Y uno de esos crímenes que se cometen muy a menudo son los secuestros. Pregunta, ¿qué es lo que sucede cuando una persona ha sido secuestrada? Usualmente los criminales o los sicarios piden un rescate, ¿cierto? Usualmente piden una suma de dinero para poder entonces soltar a la persona que se tiene privada de su libertad. Así que cuando algún familiar trae y paga una suma de dinero, lo que está haciendo básicamente es pagar por su rescate. Y en ese sentido esa persona es redimida, es liberada de su prisión. Otra ilustración, y una ilustración de los tiempos bíblicos. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando un esclavo era comprado, automáticamente cuando se efectuaba un pago, esos hombres o mujeres ya no eran esclavos más. Ahora estas personas que habían sido compradas eran totalmente libres para nunca más ser vendidos otra vez. Eran libres por un rescate. Libres. ¿Y qué
que suceder para que fueran rescatados? Se tenía que hacer una transacción. Se tenía que hacer un pago. Exactamente así sucedió con nosotros, los que hemos sido apartados para vida eterna. Y en Efesios, una vez más, capítulo 1, versículo 7, dice esto, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando Pablo le dice esto a los creyentes en Éfeso, que ellos habían sido redimidos por la sangre de Cristo, está básicamente hablando de un rescate, está hablando de un pago que se hizo con esa sangre, y ese pago fue nada más y nada menos, no fue dinero, fue nada más y nada menos que la muerte de Cristo, el justo por los injustos. Antes éramos todos nosotros, sin excepción alguna, éramos esclavos del pecado. Pero viene Cristo y derrama su sangre preciosa y paga lo que nosotros teníamos que pagar. ¿Y qué teníamos que pagar? Teníamos que pagar por nuestro pecado. Teníamos que pagar por nuestra maldad. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero viene Cristo y nos rescata. Viene Cristo y nos salva. Viene Cristo y nos redime. Viene Cristo y nos compra a precio de sangre. Y no cualquier sangre, sino una sangre, como dice el apóstol Pedro, preciosa. Preciosa. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Esto lo vimos cuando estábamos bajo la enseñanza de nuestro pastor. Sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados a precio de sangre. Mis amados, eso es lo que nosotros valemos. Si hay algún valor en nosotros, es ese. La muerte de Cristo. Fue un alto precio. Un precio bastante elevado. Ahora, como resultado de nuestra redención, hemos recibido muchos, pero muchos beneficios. Pero uno de los beneficios de la redención es nuestra santificación. O sea que todos nosotros, los que hemos sido redimidos, rescatados, liberados de nuestro pecado, hemos sido declarados justos delante de Dios. No hay absolutamente nada de lo que se nos pueda acusar. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Mis amados, por si por ahí existe alguna culpa en nuestro interior, hemos sido librados de toda culpa. Hemos sido realmente exonerados por la redención de Cristo. Hemos sido liberados de nuestra condición previa de la esclavitud. Dios ha pagado nuestra libertad por Cristo y ya no estamos más bajo la esclavitud del pecado, ya no estamos bajo la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23 dice, comprados fuisteis por precio, por lo tanto no os hagáis esclavos de los hombres. Cristo nos redimió, amada iglesia. Ese es el primer propósito de la muerte del Señor. Él nos rescató.
nos rescató de nuestro pecado, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Cristo nos ha redimido. Veamos ahora el segundo propósito. Cristo murió por nosotros para purificarnos. Número 1, para redimirnos. Número 2, para purificarnos. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos o rescatarnos de toda iniquidad. ¿Y para qué más? Para purificar. El segundo propósito de la muerte del Señor es nuestra purificación. Aquí una vez más el apóstol Pablo hace hincapié en nuestro crecimiento en santidad. Ahora, antes de proseguir, meditemos en esto. ¿Cómo estamos en nuestra santificación? En nuestra santificación progresiva. Recordemos lo que es la santificación progresiva. Es simplemente caminar de acuerdo a las Escrituras. Es obedecer a los mandamientos de Dios. Es vivir bajo la voluntad de Dios. Es ser como Cristo lo fue. Santo. Recordemos que posicionalmente somos santos, pero ¿cómo estamos en nuestra santificación progresiva? ¿Vamos avanzando o vamos retrocediendo? ¿Por qué Pablo? Y de hecho, ¿por qué a través de toda la Escritura se hace énfasis en la santidad del creyente? Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 22, Pablo exhortó a los colosenses recordándoles que Cristo les había reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Por qué será que en vez de santificarnos parece ser que nos ensuciamos más? Posiblemente yo tenga la respuesta a esa pregunta. Y cada quien tiene su propia respuesta. ¿Por qué será que no te estás santificando? Pedro, lo expresó de manera directa en su primera epístola, primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Al igual que el santo que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En el Sermón del Monte, el mismo Cristo declaró en Mateo capítulo 5, versículo 48, sed perfectos. Está hablando de santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo hemos estado considerando, mis amados. ¿Realmente queremos ser como nuestro Dios? ¿O lo estamos ignorando? Hemos sido salvados con propósito, un verdadero propósito, no un propósito terrenal o carnal, con un propósito eterno. Primeramente, para ser redimidos, para ser rescatados de nuestro pecado, pero también para ser purificados. Purificados para vivir santamente. No para aparentar, no, sino para realmente dar testimonio del Dios que conocemos y al cual servimos también. Dice un comentarista: no basta con sacar de la cárcel al que estaba esclavizado por el pecado. Es necesario limpiarle, pues venía manchado con toda clase de transgresiones. Y termina diciendo: además, el poder del pecado anida todavía en él, por lo que necesitará una constante purificación. La purificación es una condición necesaria, escuchen,
necesaria para que alguien entre a formar parte del pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, si tú no te estás purificando, si tú no te estás santificando, deberías de preocuparte. Y yo también. Y yo también. Cristo murió por ese propósito, para que fuéramos purificados. Purificados. Ahora, ¿cómo es que Cristo nos purifica? Bueno, existen varios medios para nuestra purificación. Primeramente, somos purificados por medio de su sacrificio en la cruz. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. El apóstol Juan dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Unos con otros. ¿Ven? Porque muchas iglesias a veces no tienen esa comunión, porque no hay una santificación. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y noten lo que dice el apóstol, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos purifica, nos santifica de todo pecado. Y luego continúa diciendo el apóstol, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, seríamos mentirosos. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De nuevo, posiblemente seas un santo posicionalmente. Ya no eres parte del sistema del mundo. Ya no le perteneces a Él. Ahora eres parte de la familia. Has sido posicionado en la familia de Dios. Eres un santo. Es un hecho. Pero ¿cómo está tu santificación progresiva? En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era purificado cuando Moisés simbólicamente le rociaba la sangre, ¿recuerdan? Pero ahora, por la muerte del Señor y estando ahora en efecto el nuevo pacto, nuestra purificación es realizada a través de la sangre de Cristo Jesús. Primeramente somos purificados por medio de su sacrificio en la cruz. Segundo, somos purificados por la obra del Espíritu de Cristo en nosotros. Primeramente somos purificados por medio de su sacrificio en la cruz. Segundo, somos purificados por la obra del Espíritu de Cristo en nosotros. Somos purificados por el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, noten lo que dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta palabra transformados significa básicamente estamos siendo conformados, purificados, santificados a la imagen de Cristo. El comentarista William Hendrickson dijo, la gracia de Dios en Cristo es la purificadora que nos limpia completamente. Una vez más, somos primeramente purificados por el sacrificio de Cristo. Segundo, somos purificados por su Espíritu. Hay una tercera razón. Y en esta razón, todos nosotros necesitamos estar involucrados. Hay una parte muy esencial en la que nosotros todos jugamos aquí. Tercero, los creyentes somos purificados mediante su palabra. Juan capítulo 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, cuando está exhortando a todo este grupo de creyentes
hablándole a los maridos en el capítulo 5, versículo 25, les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento ¿de qué? Del agua por la palabra. Aquí no está hablando literalmente del agua física, ni siquiera está hablando del bautismo, está refiriéndose a las Escrituras. Es de esa forma como nosotros somos santificados. Primeramente, una vez más, purificados por el sacrificio de Cristo. Segundo, somos purificados por su Espíritu. Tercero, somos purificados mediante su palabra escrita. ¿Quién recuerda la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní? ¿Recuerdan? Juan capítulo 17, el Señor orando por sus discípulos y por extensión por todos nosotros. ¿Qué dijo? Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál verdad? Tu palabra es verdad. Pero ¿saben? Hay un cuarto que existe, un cuarto propósito que existe. También somos purificados mediante las pruebas y las aflicciones. ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabe que Dios nos purifica a través de todo lo malo o aparentemente malo que sucede? Y dije aparentemente porque en el creyente no hay nada malo. Para otros lo puede ser y pueden tener intenciones malvadas, pero Dios siempre torna lo malo a bien. Así que somos purificados también mediante las pruebas y las aflicciones. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Recuerdo exactamente la enseñanza de nuestro pastor en este pasaje. Cristo, Dios, nos purifica por medio de nuestras pruebas, por medio de nuestros dolores. O sea que las pruebas exponen básicamente las impurezas en el carácter de todo creyente y a su vez refina nuestra fe para que entonces esa fe pueda ser todavía más genuina y para que nosotros como creyentes podamos estar también más enfocados en Dios. Recordemos que aunque la mayoría de las veces, si no es que todas las veces, va a ser pero súper difícil y duro pasar por las pruebas, la Biblia como siempre nos da una grande esperanza. Por ejemplo, recordemos lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Yo se lo leo, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? ¿Para qué, mis amados? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas enseñan a los creyentes muchas cosas. Nos enseñan a tener paciencia, nos enseñan a tener mayor dependencia de Dios, pero ante todo nos enseñan a ser más maduros. Crecemos en una madurez espiritual y obviamente todo esto nos moldea a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la meta de todo creyente. Queremos ser como Él. Queremos ser como Él y para ser como Él tenemos que pasar por angustias y dolores. O sea que todo tiene un propósito. Todo esto nos trae un gozo más que tristeza. Y no estoy diciendo que no vamos a sufrir. Por supuesto que vamos a sufrir y llorar
y nos va a doler demasiado. Pero todo esto nos trae un gozo, pues ciertamente compartimos también los sufrimientos de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A través del sufrimiento, los creyentes nos identificamos con los propios sufrimientos de Cristo, y de esa forma es que crecemos en nuestra comprensión de su amor y de su perfecto sacrificio. De otra manera, ni entenderíamos quién es Él y qué fue lo que hizo. Es por eso que 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, Pedro hablándole a los creyentes, les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que, en otras palabras, las pruebas de fuego van a ser parte de nuestra vida. No nos sorprendamos, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que el sufrimiento se convierte en un medio para entonces poder experimentar una comunión más profunda con Cristo y con su palabra. O sea que sea como sea, nos gozamos en Él. Estamos felices con Él. El objetivo que Cristo busca mediante nuestra purificación no tiene un propósito, y un propósito muy grande. El objetivo que Cristo busca mediante nuestra purificación es, noten el texto, Tito capítulo 2, versículo 14, es para obtener para sí un pueblo que le pertenezca. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, noten lo que dice, para sí un pueblo propio. Hemos sido purificados por la victoria de Cristo en la cruz, y ahora nos convertimos en la posesión especial de nuestro Rey y Señor. Somos de Él y solamente de Él. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no es nuestro amo. No tenemos más ídolos. Incluso hemos muerto a nosotros mismos. El viejo hombre ya ha muerto. Nos hemos negado a nosotros mismos. Ahora somos un pueblo exclusivo de la propiedad de Cristo. Pero ¿qué clase de pueblo desea tener? Observen el texto. Cristo quiere un pueblo, versículo 14, celoso de buenas obras. Ahora, antes de proseguir, no entendamos esto, que las obras son necesarias para nuestra salvación. No, seríamos unos herejes si pensáramos así. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Antes de nuestra redención, nosotros éramos esclavos del mal y sufríamos una terrible propensión hacia el pecado, ¿cierto? Pero ahora que hemos sido redimidos y purificados, estamos ahora en condiciones de poder vivir para hacer el bien. Así que si por ahí vemos a creyentes que están haciendo mal y que están continuamente queriendo hacer daño a otras personas, y peor aún a creyentes, cuidado. No los condenemos. Oremos por ellos. Oremos por ellos porque
posiblemente por su propio pecado no se dan cuenta de su condición. Pero ahora ciertamente nosotros estamos en condiciones para hacer el bien. Porque como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Obras de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hacemos buenas obras. ¿Por qué debemos de hacer buenas obras? Bueno, porque las obras son evidencias claras y contundentes de una persona que realmente ha sido salva. En otras palabras, las obras son la prueba de nuestra salvación. Las obras no son el camino a la salvación, son la prueba de nuestra salvación. Así que, mis amados, mirémonos a nosotros mismos. Y si no estamos haciendo buenas obras, preguntémonos si verdaderamente somos salvos. Una vez más, Dios nos salvó no por obras, pero sí nos salvó para hacer buenas obras. Por lo tanto, porque eres salvo, debes y necesitas obrar con bien, no con mal. Y especialmente si eres un verdadero creyente, no actúes mal. Obra para bien. Incluso si tienes enemigos, ¿qué dice el Señor en el Sermón del Monte? Ora por ellos. Bendíceles. Desea lo mejor. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel era celoso, demasiado celoso de la ley. El apóstol Pablo era uno de ellos. Él era irreprensible en cuanto a la ley. Y aunque sabemos que él estaba equivocado porque confiaba en sus obras, pero lo cierto es que nosotros, de la misma forma, ahora como en la iglesia santa del Señor, debemos de tener también esa actitud. Debemos ser celosos de buenas obras. La evidencia de que hemos sido recipientes de la gracia de Dios, y esto fue lo que vimos el domingo pasado y hoy en parte, la evidencia de que hemos sido recipientes de la gracia de Dios, entonces se va a traducir a una vida, como hemos visto, justa, piadosa, libre de la práctica del pecado. Vamos a tener una vida de misericordia, una vida en donde nosotros mismos mostramos gracia para con los demás, no siendo jueces, ni injustos, ni señaladores, sino más bien que seamos parte de un pueblo, como dice el versículo 14, parte final, celoso de buenas obras. Y una vez más, así como los judíos eran celosos por la ley, ahora a su vez nosotros, la iglesia del Señor, y ese fue el propósito de Cristo, nos purificó. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo con un celo por las buenas obras. Ciertamente un texto rico en enseñanza. Pablo le había escrito a Tito, Tito a su vez tenía que enseñar a los cretenses para que vivieran de tal forma. Pero saben, aunque la carta fue dirigida directamente a los cretenses, esta carta también es para nosotros. En resumen, estos versículos del 11 al 14, nos enseñaron que la razón por la que todo miembro de la familia de Dios debe vivir así, tener básicamente una vida de dominio propio, una vida de justicia, una vida de piedad, de santidad, es porque la gracia de Dios, la gracia de Cristo ha penetrado en nuestros corazones. Él nos ha sacado de nuestras tinieblas espirituales y nos ha proveído, como vimos, primeramente salvación, pero esta gracia también nos enseña a que nos alejemos y muy lejos de toda impiedad,
de las pasiones mundanas, y esta gracia al mismo tiempo nos debe de guiar, como vimos hoy, por ese camino de la santificación. Este camino nos prepara para ese día glorioso. Nos pone como meta ansiar hacia la aparición de gloria de nuestro gran Dios, como dice nuestro texto, y Salvador, Cristo Jesús. Y que finalmente todo esto es el purificador total, de modo que, como hemos sido redimidos de toda maldad y de toda desobediencia de la perfecta ley de Dios, ahora pasamos a ser, como vimos, el tesoro de Cristo. Y de hecho eso es lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 5, haciendo alusión al texto aquí que tenemos delante de nosotros. Somos un especial tesoro de Dios, y por esa razón nosotros a su vez debemos de ser un pueblo lleno de celo por obras que delante de Dios son gratas y agradables. Y la pregunta es, ¿hemos de vivir así todos nosotros? Creo que la respuesta es sí. Si no lo hemos hecho, entonces meditemos y pidamos primeramente perdón al Señor, pero luego retomemos nuestra senda y obedezcamos a nuestro Señor. Ahora, hay mensajes bíblicos que son específicamente para la iglesia, y este mensaje, ese sermón que usted acaba de escuchar, es uno de ellos. Creo sinceramente que la iglesia ha sido exhortada por medio de este pasaje, pero si usted no es parte de la iglesia, o sea, lo que quiero decir es que si usted no es salvo, entonces tenemos este último mensaje para usted. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese mensaje, querido amigo, querida amiga, se llama el evangelio, que básicamente quiere decir buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Bueno, porque Dios ha proveído en su Hijo el regalo de la vida eterna. Solamente en Él, en Cristo Jesús, podemos encontrar la salvación. Solamente en Él, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿por qué? Tal vez se estará preguntando usted, ¿por qué no puedo yo ser salvo por mí mismo? Bueno, porque básicamente la Biblia nos enseña que el hombre está corrompido totalmente, de pies a cabeza. O sea que no hay nada bueno en él. Y aunque hecho y creado a la imagen de Dios, el hombre se ha corrompido por causa de su pecado. Su pecado que lo condena delante de un Dios santo, delante de un Dios que no tolera el pecado, de un Dios que aborrece y detesta y odia el mal que inunda el alma de todo ser sin Cristo. Y si tú estás hoy sin Él, si tú estás sin Cristo en esta mañana, por causa de tu pecado, la Biblia dice que tú estás condenado e irás eternamente al lago de fuego. Y es por eso que hoy queremos compartirte el Evangelio. Las buenas noticias de que en Cristo tú hoy mismo puedes evitar estar en la corte de Dios para ser juzgado por tu pecado. En Cristo hoy tú puedes encontrar la paz que necesitas para con Dios. En este momento tú debes entender, eres un enemigo de Dios, no eres un amigo de Dios. Por más que trates incluso de agradarle, por más que, hablamos de buenas obras, por más que hagas buenas obras, tus obras están manchadas por tu pecado. Tienes que venir a Cristo. En Cristo solamente puedes encontrar reconciliación con Dios. Necesitas venir a Él. Él es el único mediador que necesitas. El único. Así que ven a Cristo en esta mañana. Oremos. Señor, en esta hora agradecemos, Señor, lo bueno que has sido para con nosotros. Especialmente, Señor, porque muchas veces nos hemos dejado envolver, Señor, en las cuestiones de este mundo, Señor. Mas, sin embargo, Señor,
Por tu palabra hoy recordamos, Señor, el propósito de tu redención, el propósito de tu muerte. Gracias, Señor, porque nos has redimido y nos has santificado. Nos has tomado para sí, para ti como tu pueblo. Pero ahora nosotros debemos de responder, debemos de vivir, Señor, de acuerdo a ti y obrar para bien en todo y para todos, incluyendo para nuestros enemigos. Te pedimos pues que nos ayudes, Señor, a empezar a meditar lo que hemos escuchado, Señor, y que tu Espíritu, quien es el autor de esta escritura, sea el que nos convenza de hacer todo esto, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro amado y único y suficiente Salvador. Amén.